a veces los datos que queremos incorporar a una capa vectorial los tenemos guardados en hojas de cálculo. Esto nos sucede, por ejemplo, cuando la geometría la traemos de programas CAD y la información temática pues la tenemos por otros medios finalmente en una hoja de cálculo. Vamos a ver cómo realizar esa importación. Para ello tenemos que abrir nuestra hoja de cálculo y abrir el fichero que se adjunta con la cartografía de la lección, que es datosprovincias.xls. Una vez abierto, pues vemos que tiene los datos de las provincias españolas que pretendemos importar a nuestra capa vectorial. Esto hay que hacerlo en dos pasos. Primero tenemos que guardar la información de la hoja de cálculo en formato de base de datos para que lo pueda leer GeoGebSig. Para ello, en la opción exportar o grabar como de la hoja de cálculo, elegimos que guarde el fichero, a ver que se ve aquí, que guarde el fichero en formato DBF. El nombre podemos dejar el que viene por defecto y le decimos que guarde. Nos pregunta el juego de caracteres que tiene que usar. En general, salvo que haya algún motivo especial para elegir otro, siempre elegiremos Unicode UTF-8 y nos debería de haber quedado guardado en el disco la capa en formato DBF. Si accedemos a la carpeta, pues veremos que tenemos la capa datosprovincias.dbf. Vale. Ahora, una vez que tenemos nuestros datos en formato DBF, podemos acceder a GeoGebSig y decirle que queremos importar esos datos. Para ello debemos de añadirla, primero ir al gestor de proyectos, elegir los documentos tipo tabla. Aquí nos aparecen los que hay de las tablas que ya tenemos cargadas y le decimos nuevo para añadir una nueva tabla como documento al proyecto. Nos vamos al botón añadir y en el sitio donde hemos guardado la base de datos, pues encontraremos aquí nuestra base de datos, que es datosprovincias.dbf. Le decimos que la añada al proyecto y nos muestra la tabla como si de una tabla de una capa vectorial se tratara. En este caso es la tabla que no tiene datos geométricos de respaldo, es solo una tabla, la que teníamos primero en Excel y que grabamos en formato DBF para poder utilizar dentro de nuestro proyecto. Si volvemos a nuestra vista, lo que tenemos que hacer ahora es la capa que queremos modificar, ponerla en modo edición, abrir su tabla de datos y en el menú tabla optar a la opción importar campos. Los pasos: la tabla que queremos modificar es esta, provincias. El campo que vamos a usar para unir las dos tablas es el código de la provincia. Hay que decirle qué tabla queremos importar. Vemos que nos aparece aquí datosprovincias.dbf, que es un documento del proyecto tipo tabla, que sea que no hay ninguna capa geométrica que le dé respaldo. El campo que usamos de unión, pues en este caso es prof, que es el código de la provincia, y si pulsamos siguiente, pues nos presenta los campos de la tabla datos provincia para que pinchemos sobre los que queramos importar. Por ejemplo, vamos a decirle que importe el nombre, la longitud de la forma y el área. Y aquí también el área y el perímetro, todos estos. Nos dice que el nombre 99 presenta un conflicto porque ya lo habíamos importado en otro ejercicio, entonces el nombre pues no le vamos a importar, vamos a importar el área, perímetro, el shape length y el shape area. Si pulsamos final,
pues vemos que efectivamente ya teníamos importado de antes el nombre y que nos ha añadido las columnas de datos. El programa lo que ha utilizado es el código, la columna código, para identificar entre las dos tablas y añadir los datos desde la otra tabla. Para que los cambios sean definitivos hay que pulsar a terminar edición y decir que guarde la capa con los datos. Si ahora accedemos a nuestra tabla de datos, pues vemos que están las columnas que hemos importado y que inicialmente estaban guardadas en formato de Excel o de hoja de cálculo.